¿Qué tal? Queridos hermanos, buen día. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues bueno, los invito a vivir este triduo pascual con mucha intensidad para realmente poder traer en nuestro corazón la esencia de lo que significan estos sagrados misterios en nuestra vida. En este jueves, 1 de abril, que empezamos este triduo con el Jueves Santo, en el cual hay dos momentos importantes, dos regalos que Dios nos deja el día de hoy: la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio ministerial. Son dos puntos muy importantes que de alguna manera vamos a tocar el día de hoy. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 8 y del 11 al 14. Tendremos una segunda lectura que es de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, y el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. En la primera lectura nos narra aquí el autor del libro del Éxodo, cómo la Pascua cambia de sentido. Es el primer cambio de sentido que tiene la Pascua de como lo celebraban antes y lo que festejaban antes. La Pascua no es una fiesta cristiana, no es una fiesta que haya nacido en la época cristiana. La Pascua ya la celebraban los judíos y tenía un sentido agrícola, era el agradecimiento por las primeras cosechas y todo esto. Pero hoy el Señor les manda decir cómo deben de celebrar la Pascua en estos momentos, porque ahora pasa de ser de un evento, una celebración agrícola, a una celebración de la victoria, de cómo Dios los acompañó a través del desierto para pasar de la esclavitud a la libertad. Entonces vamos a ver dentro de las instrucciones que les da para la celebración, van a ver cómo identificamos mucho ahora el cambio de sentido que nuevamente tiene la Pascua ahora para nosotros. Porque dentro de las instrucciones que les da, les dice que tienen que preparar una cena. Tienen que preparar una cena que comerán un cordero por familia o uno por casa. Y aquí les dice, obviamente, la cena va a ser un cordero. El animal sacrificado para hacer alimento va a ser un cordero. Y luego la sangre ahí les da instrucciones de cómo deben de asar la carne de ese cordero. Y la sangre la tienen que guardar porque con esa van a marcar los dinteles de la puerta y las jambas para que cuando pase el Señor, porque el Señor va a pasar para sacrificar a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo animales. Entonces, donde el Señor vea la marca de la sangre del cordero en la puerta, va a respetar la vida ahí y no matará a ningún primogénito que esté ahí. Entonces, se fijan la simbología que para nosotros ahora como cristianos viene, la sangre del cordero que cada año tienen que matar para celebrar el paso de la esclavitud a la libertad, y cómo es la sangre del cordero marcada, es el signo que va a ser la salvación. Para nosotros ese cordero es Cristo, y que se sacrifica una vez y para siempre, y con su sangre nos purifica y nos pasa ya no de la esclavitud a la libertad, que de alguna manera también es, pero ahora de la esclavitud del pecado a la libertad, de la muerte a la gracia. Y San Pablo en la primera carta a los Corintios, en la segunda lectura de hoy, pues nos recuerda también eso, porque esto es algo que por tradición ha ido pasando. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Y aquí también, así como en la primera lectura les dice cómo se hace la cena en la que van a celebrar eso, aquí San Pablo les dice, la noche en que iba a ser entregado, Jesús tomó el pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y luego después hizo lo mismo con el cáliz, después de la cena diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza que se sella con mi sangre, hagan esto en conmemoración mía siempre que beban de él. Se fijan aquí, está haciendo lo que se prefiguraba en la primera lectura con la sangre del cordero. Hoy San Pablo lo dice como una realidad para nosotros con la sangre de Cristo. Es la institución de la Eucaristía en la última cena. Y dice,
hagan esto en conmemoración mía. O sea, les encarga específicamente a los apóstoles que lo hagan. Es la institución del sacerdocio. Y dice, por eso cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. O sea, cada que celebramos la Eucaristía, no es simplemente un recuerdo de algo que pasó hace muchos años. Es vivir de nuevo este memorial, es vivir de nuevo este sacrificio, pero ahora en forma incruenta, en el cual Jesús se inmola por nosotros. Y en el Evangelio, este, el Evangelio de Juan, que nos narra el día de hoy, capítulo 13, versículos del 1 al 15, nos dice que antes de la fiesta de la Pascua, Jesús, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, o sea, ya Jesús ya sabe lo que va a suceder. Juan no narra todo lo que sucede en la última cena. Lo que vimos en la semana en el Evangelio de Marcos y de Mateo, ahí nos narra la negación de Pedro, la entrega de Judas, lo del huerto, todo eso San Juan no se mete a ese detalle. Él empieza directamente de cómo lo prenden. Aquí solamente menciona de paso, pero fíjense una frase importante para nosotros. Dice, habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el extremo. San Juan es muy directo, muy claro al hablar de este aspecto teológico de la muerte de Cristo. Aquí Jesús dice que cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, o sea, se fijan, este punto que sigue aquí es muy importante. Aquí Juan solamente narra de paso cómo cómo Judas ya estaba en su corazón tentado y maquinando la traición de Jesús. Y aquí, sabiendo Jesús que eso es para poder volver al Padre, quiere dejarles un acto de humildad, un acto de enseñanza, quiere darles un ejemplo. Y dice, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que se los había ceñido. Fíjense, esto es muy simbólico, es muy importante. Obviamente es un acto de humildad y esto nos lleva a la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es el mayor acto de humildad y el mayor acto de amor. Y este acto de servicio, este acto de lavarle los pies que hace Jesús, es un acto de humildad y es un acto de amor. Pero cuando les dice, les he dado ejemplo para que si yo les he lavado los pies, ustedes también se laven los pies unos a los otros, no significa literalmente eso. Lo que significa que si yo, siendo el maestro, estoy haciendo un servicio a ustedes, ustedes deben de ser servidores de los demás. La autoridad que yo les doy es la autoridad del servicio, es la autoridad del amor. Y luego algo bien interesante, dice, cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú los pies a mí? Y miren la respuesta de Jesús. Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Y le dice Pedro, tú no me lavarás los pies. Y Jesús le contestó, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Qué importante es esto porque nos remite, mis hermanos, al sacramento de la reconciliación. Si no vamos a lavarnos no solamente los pies, dice aquí Pedro, en este caso no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Aquí es lavarnos todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma a través de la reconciliación, a través de reconocernos humildes y pecadores y poder entregarle en ese momento al Señor toda nuestra vida. Entonces, hay que dejarnos lavar por el Señor. Para poder tomar parte de Él, necesitamos acercarnos al sacramento de la reconciliación y dejarnos lavar por Él. Ahora, el hecho de quitarse, de despojarse de su manto para poder hacer ese acto de humildad, nos remonta también a la encarnación, en el que Jesús se despoja de su divinidad para revestirse de la humanidad. Y esto no porque Jesús haya perdido, Jesús siempre tiene su naturaleza divina, pero durante la mayor parte de su vida terrenal vive solamente con la parte humana. O sea, Jesús hasta después del bautismo, de ir al desierto, después de que empieza su vida pública, retoma su parte para poder cumplir con la misión que Dios le había encomendado.
Pero esto también es para resaltar cómo hace lo contrario que Adán y Eva. En el paraíso Adán y Eva quieren revestirse de la divinidad y ser como dioses. Y el Señor nos enseña que es al contrario. Él se despoja de su divinidad para ser uno como nosotros, para hacerse humano. Todo esto es el acto de amor, el acto de humildad que tiene Dios con nosotros, mis hermanos. Se despojó de su manto, se despojó de su divinidad para poder tomar realmente nuestra sangre, nuestra carne. Entonces, ojalá que todo esto, mis hermanos, nos sirva para prepararnos para este viernes, el día de mañana, que estaremos ya viviendo con intensidad la pasión del Señor. Hoy no dejemos de paso estos dos regalos hermosos que Dios nos dio: el sacramento de la Eucaristía, en el cual Él se queda con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, y el sacramento del sacerdocio, en el cual Él se hace cercano a nosotros. El sacerdote en persona de Cristo realiza este memorial que en cada misa, y además de eso nos perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo. Es Cristo mismo quien nos perdona, y de esa manera dejamos lavar no solamente nuestros pies, sino nuestra alma, para poder tomar parte en el Señor, como le dijo a Pedro. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz, y ojalá que este día te prepares para mañana vivir con intensidad la pasión de Cristo. Cuídate mucho, que estés bien, te mando un fuerte abrazo.